Maureen Kelly tenía solo 19 años cuando salió con un grupo de amigos al Canyon Creek Campground, cerca de Cougar, Washington, en el verano de 2013. Alrededor de las 5 de la tarde de esa noche, se quitó toda la ropa y les dijo a sus amigos que se iba a una búsqueda espiritual, afirmando que regresaría antes de la medianoche. Maureen nunca regresó. Sus amigos la reportaron como desaparecida a la mañana siguiente, pero los investigadores se dieron cuenta rápidamente de que este caso era mucho más extraño de lo que jamás habrían anticipado. Entonces, ¿qué le pasó a Maureen? ¿Fue esto un simple caso de desventuras en el bosque, autolesiones, un juego sucio, o una desaparición más de los inquietantes casos de Missing 411? Estar en la naturaleza mientras se acampa o se hace senderismo puede ser una experiencia muy gratificante y relajante, aunque la mayoría de nosotros sabemos que también puede ser muy peligrosa. Ya que hay animales salvajes, las temperaturas pueden bajar drásticamente de repente, o podrías perderte, lo que obviamente significa que es vital estar tan preparado como sea posible. Pero no todas las excursiones a la naturaleza se planean con anticipación. Está bien ser un poco espontáneo, pero incluso entonces, es necesario mantener la cabeza fría para asegurarte de que puedes salir del bosque y regresar a casa sano y salvo. Pero a veces incluso las personas más preparadas del planeta pueden verse superadas por circunstancias imprevistas, y Maureen Kelly ciertamente no es la excepción. En 2013, Maureen Kelly, conocida por sus amigos y familiares como Anu, tenía solo 19 años. Había nacido y crecido en Vancouver, Washington, en septiembre de 1993, y fue criada sola por su madre. Gran parte de la vida temprana de Anu es en gran medida un misterio. Su familia ha sido bastante reservada sobre su crianza, y lo único que sabemos con certeza es que Anu era de ascendencia de las islas del Pacífico. A medida que Anu crecía, comenzó a asistir a la escuela secundaria Lewis and Clark en Spokane, Washington. Esta era una escuela con mucha historia, que había abierto sus puertas por primera vez a fines del siglo XIX. Para Anu, fue un gran lugar para estar. Parece haber hecho muchos amigos aquí y, en general, parece haber sido un gran lugar para crecer. Su ciudad natal de Vancouver, por otro lado, no podría haber sido más diferente. Según Neighborhood Scout y City Data, Vancouver está en el 10% de las áreas más inseguras del país, por lo que decir que Anu creció rodeada de crimen sería una subestimación increíble. Estoy seguro de que esto influyó en la personalidad y las elecciones de estilo de vida de Anu. A pesar de estar rodeada por lo peor de lo peor, Anu era una persona increíblemente espiritual. Le encantaba mantenerse en contacto con la naturaleza y abrazaba los aspectos más naturales de la humanidad. Anu sentía que, en el momento en que nacemos, estamos tan conectados con el planeta y la madre naturaleza como jamás lo estaremos. A sus ojos, a medida que crecemos, nuestra conexión con el mundo que nos rodea comienza a desvanecerse a medida que nos vemos influenciados por factores externos, muchos de los cuales son menos que ideales. Cuando Anu no estaba de excursión o siendo la persona respetuosa y despreocupada por la que se la conocía, se la podía encontrar cantando o tocando el ukelele. Le encantaba publicar fotos y videos de sí misma en línea, disfrutando de la música y de la naturaleza. Incluso tenía su propio canal de YouTube donde publicaba sobre muchos de sus intereses, predominantemente su música. Era el 7 de junio de 2013, cuando Anu creó una publicación en su cuenta de Facebook en la que preguntaba si alguno de sus amigos con vehículo estaba disponible para ir de campamento el próximo fin de semana. Verás, Anu había hecho planes para llevarse a sí misma y a algunos de sus amigos en lo que describió como una búsqueda espiritual. Pero sin que sus seres queridos lo supieran, esta búsqueda sería la última de Anu. Algunas fuentes afirman que Anu contactó a su media hermana, Cherry, para pedirle prestado algo de su equipo de campamento, pero no se sabe si alguna vez recogió ese equipo o si lo tenía con ella mientras acampaba y se preparaba para su viaje espiritual. No sabemos mucho sobre los detalles de la espiritualidad de Anu o su búsqueda espiritual, pero no hace falta decir que quería hacer todo lo posible para mantenerse en contacto con la madre naturaleza, y este viaje iba a acelerar ese proceso. Cherry informaría más tarde que, durante la llamada telefónica con Anu, ella parecía muy emocionada por la idea de ir de campamento y que se mostraba como siempre, alegre y llena de vida. Con el transporte resuelto y un grupo de amigos para acompañarla,
Anu se dirigió al sitio de campamento número 3 en Canyon Creek Campground, que se encuentra en el Bosque Nacional Gifford-Pinchot, solo 2 días después, el domingo 9 de junio. El lugar es conocido por estar rodeado de follaje denso y árboles altos, por lo que es apto solo para tiendas de campaña. Es el lugar perfecto para una escapada remota, lejos del bullicio de la vida cotidiana, especialmente considerando que es prácticamente imposible llevar una caravana o algo similar a esta zona. Muchas personas que han visitado el campamento describen las áreas circundantes como difíciles de recorrer, ya que hay una pendiente empinada que va desde el campamento hacia el denso bosque nacional, que abarca un área de más de 1.320.000 acres. Este bosque es increíblemente grande. Cuando el grupo llegó al campamento, el clima era templado, a unos 70 grados Fahrenheit. No había amenaza de lluvia y todo parecía muy idílico para una tarde de campamento. No hay indicios de si el grupo de amigos comió o bebió algo mientras estaban allí esa tarde, pero uno supondría que hicieron una fogata en algún momento, ya que pronto comenzaría a refrescar. Ha habido mucha especulación sobre si el grupo consumió alcohol o algo más mientras estaban en el bosque. Muchas personas afirman que esto pudo haber llevado a la terrible serie de eventos que seguiría, pero la realidad es que esa información simplemente no está disponible. Nadie del grupo ha hablado sobre esto, así que no puedo decir nada con certeza. Independientemente de esto, todo parecía ir exactamente como estaba planeado esa tarde hasta alrededor de las 5, cuando Anu anunció repentinamente al grupo que era hora de comenzar la búsqueda espiritual que había estado planeando durante tanto tiempo. Al proclamar que el momento había llegado, sorprendió a todos cuando, sin previo aviso, se quitó toda la ropa, incluidas sus zapatillas. Actuó como si no fuera gran cosa, pero sus amigos estaban todos impactados, por decirlo menos. Inmediatamente después de hacerlo, agarró una riñonera que contenía una brújula, un pequeño cuchillo y una caja de cerillas. Luego se dio la vuelta y se adentró en el bosque, diciéndoles a sus amigos que planeaba regresar antes de la medianoche. Muchas personas se han preguntado por qué los amigos de Anu no la detuvieron de ir al bosque sola, especialmente porque estaba increíblemente mal preparada. Pero según el sheriff David Cox, sus amigos sintieron que esto era algo que ella necesitaba hacer, ya que había estado hablando de ello durante mucho tiempo. Me gustaría saber más sobre su estado mental en ese momento, así como sobre los detalles específicos de su espiritualidad, porque podría ayudar a arrojar mucha luz sobre este caso. Pero desafortunadamente, esa información simplemente no está disponible. Lo que sí está claro es que para Anu, este viaje no era algo que de repente decidió que quería hacer. En su mente esto era algo que necesitaba hacer. Mientras Anu se alejaba de su grupo de amigos, les mostró una última sonrisa antes de caminar hacia el bosque, para no ser vista con vida nunca más. El término Missing 411 se refiere a personas que han desaparecido bajo circunstancias extrañas dentro de un parque nacional. Lamentablemente, el caso de Anu es la definición misma de extraño. Los amigos de Anu esperaron pacientemente su regreso como ella había prometido, pero cuando las temperaturas comenzaron a caer hasta los 40 grados y una lluvia ligera comenzó a caer, se preocuparon, ya que ella no llevaba ropa y estaría a merced de los elementos si no regresaba al campamento pronto. Tenía cerillas, por lo que habría podido encender un fuego. Pero si la lluvia empeoraba, ese fuego sería inútil. Cuando llegó la medianoche y Anu no aparecía, sus amigos sintieron que algo debía hacerse, y contactaron a la oficina del sheriff del condado de Skamania, para reportar a Anu como persona desaparecida. Rápidamente se organizó un equipo de búsqueda, y tan pronto como comenzó, los detectives sintieron que había una buena posibilidad de que la encontraran, ya que rápidamente descubrieron huellas descalzas no muy lejos del campamento que se estimó que eran del mismo tamaño que los pies de Anu. Las huellas los llevaron a Canyon Creek, que no está lejos del campamento, y se determinó que ella cruzó el arroyo, aparentemente sin problemas. Muchas personas han expresado su asombro por el hecho de que ella llegara tan lejos, ya que el camino desde el campamento hasta el arroyo es muy empinado, y no habría sido fácil de atravesar, especialmente sin zapatos. Igual de asombroso, fue el hecho de que luego aparentemente escaló el otro lado del cañón, que también es muy empinado, y parece que llegó a Forest Road 54. Pero, lamentablemente, aquí fue donde los buscadores no pudieron encontrar más huellas y,
Por lo tanto, no tenían idea en qué dirección habría caminado Anu. Era como si se hubiera acercado a la carretera y luego desaparecido. No había señales de lucha, ni pistas ni evidencia, nada. Era genuinamente como si hubiera desaparecido de la existencia. Se tomó la decisión de traer perros de búsqueda de una compañía sin fines de lucro llamada Pacific Crest Search Dogs para ayudar en la búsqueda, pero no pudieron rastrear el olor de Anu. En un momento, los buscadores consideraron llamar helicópteros para ayudar a buscar desde el aire, pero ya era el día siguiente y se había formado una densa capa de nubes que hizo imposible esta misión. Sin querer rendirse, los buscadores continuaron rastreando el área durante el resto del día, pero no pudieron encontrar rastro de Anu y no tuvieron más remedio que suspender la búsqueda cuando comenzó a oscurecer, ya que sus esfuerzos ahora pondrían en peligro aún más vidas. Reanudaron la búsqueda a la mañana siguiente, pero nuevamente no pudieron descubrir ni una sola pista sobre en qué dirección había viajado Anu y su familia y amigos. Comenzaron a temer lo peor. Ya había estado desnuda en el bosque durante varios días, las temperaturas habían caído varias veces. La lluvia y el barro ahora cubrían el terreno y las condiciones eran graves, por decirlo suavemente. Pero lo que es increíblemente extraño es que los esfuerzos de búsqueda se cancelaron después de solo 2 días, lo cual es un tiempo muy corto en una investigación de una persona desaparecida. A menudo el personal de rescate busca pistas durante semanas, incluso meses, pero en el caso de Anu, esto simplemente no sucedió. No está claro por qué se hizo esto ya que el bosque es enorme, y Anu podría haber caminado en cualquier dirección que aún no hubiera sido buscada. Esta decisión, admitidamente, parece increíblemente irresponsable, pero siento que debemos asumir que la oficina del sheriff tenía sus razones. La familia y amigos de Anu luego lanzaron un llamamiento urgente en el que hablaron con los medios, rogando que los buscadores continuaran sus esfuerzos. Esto tuvo el efecto deseado y la búsqueda de hecho se reanudó esa misma semana, pero muchas personas que siguieron el caso todavía se preguntan por qué se tomó la decisión de suspender la búsqueda en primer lugar, ya que nunca se dio una explicación. Esto desperdició grandes cantidades de tiempo crucial, teniendo en cuenta que Anu no tenía comida, ni agua, ni esperanza de refugio. Me deja perplejo cómo pudieron haber intentado rendirse después de menos de 48 horas. Algo interesante sobre la búsqueda es que algunos de los buscadores declararon que la maleza era tan densa que probablemente podrían caminar directamente hacia alguien que estuviera tirado en el suelo, y nunca siquiera darse cuenta de ellos. Temían que las posibilidades de encontrar a Anu, después de haber estado expuesta a los elementos durante casi una semana ahora, fueran mínimas o nulas. Este es un bosque de crecimiento muy antiguo, por lo que tiene sentido que la vegetación baja fuera bastante sustancial. Anu y sus amigos esperaron día tras día, esperando, rezando, rogando recibir algún tipo de noticia. Como el destino lo quiso, recibieron noticias solo 6 días después, pero no era lo que habían esperado. A las 6 de la tarde del 15 de junio, apenas 6 días después de su desaparición, los amigos y familiares de Anu fueron informados de que la búsqueda de Anu se canceló oficialmente. No se encontró ni un solo rastro de ella, y dado que la probabilidad de que hubiera sucumbido a la hipotermia debido a las bajas temperaturas nocturnas era muy, muy alta, las autoridades se mantuvieron firmes en su decisión esta vez. Se anunció que Anu se presumía fallecida, y eso fue todo. No se ha encontrado ni un solo rastro de Anu, incluso después de todos estos años. Han pasado casi 11 años desde que Anu se aventuró en la naturaleza por su cuenta, y hasta el día de hoy, nadie sabe a dónde fue, qué le sucedió, o si estaba tratando de regresar al campamento cuando desapareció. Como con la mayoría de las investigaciones de personas desaparecidas no resueltas, aquellos que mantuvieron un seguimiento cercano del caso tienen sus propias teorías sobre lo que le sucedió a Anu, y algunas de ellas tienen mucho más sentido de lo que uno podría esperar. Este no es uno de esos casos típicos de Missing 411 donde todos sospechan algún tipo de abducción alienígena. No, este caso toca muy de cerca a muchas personas, y algunas de estas teorías pueden ser correctas. La teoría más común y probablemente la más probable es que Anu se perdió en el bosque y, al no tener ropa ni otros suministros como comida para mantenerse caliente, tuvo que refugiarse durante la noche, planeando terminar su viaje por la mañana.
Si bien esto hubiera sido una buena idea en circunstancias normales, Anu habría sido mucho más afectada por las bajas temperaturas y la lluvia suave que caía, lo que lleva a muchas personas a creer que sucumbió a la hipotermia mientras dormía. ¿La razón por la que nunca fue encontrada? Bueno, es completamente posible que un animal se la haya llevado, por más perturbador que suene. Uno pensaría que, si este fuera el caso, los restos de Anu habrían sido eventualmente encontrados, al menos en parte. Pero como hay una cantidad considerable de animales salvajes en el área, también es muy probable que simplemente no haya quedado nada para que los trabajadores de rescate encontraran, especialmente teniendo en cuenta la densa maleza. La siguiente teoría, ampliamente debatida, tiene que ver con Forest Road 54. Es aquí donde se detuvieron todas las huellas de Anu después de que sus pisadas condujeran a los buscadores hasta allí. Y dado que es una carretera asfaltada y bien mantenida, ha llevado a algunas especulaciones interesantes. La mayoría de la gente cree que Anu nunca cruzó la carretera ya que sus huellas no se encontraron en el otro lado, por lo que se ha sugerido que ella ya sea que siguió la carretera antes de adentrarse en otra parte del bosque, o que fue recogida por alguien cuando llegó a ese punto, y esta es la teoría que encuentro más plausible también. Después de todo, sabemos que el área de la que provenía Anu estaba llena de crímenes y era peligrosa. Puedes imaginar lo que pasaría si uno de estos criminales pasara y viera a una joven de 19 años desnuda al costado del camino. Otra teoría que también se ha sugerido es que ella planificó ser recogida de antemano, sin que sus amigos y familiares lo supieran. Es posible que toda la situación estuviera planificada y Anu simplemente se marchó para comenzar una nueva vida. Aunque, admito, esta teoría es muy poco probable, ya que nadie en su círculo cree que tuviera alguna razón para querer desaparecer, y mucho menos de una manera tan poco ortodoxa. La teoría predominante para la mayoría de las personas es que Anu simplemente llegó a la carretera en el momento equivocado, lo que resultó en que fuera llevada contra su voluntad, pero esta teoría ha sido muy criticada ya que parece algo sensacionalista en la mayoría de los informes de los medios, y ya que los investigadores han declarado que no sospechan ningún tipo de juego sucio en su desaparición. Pero la teoría de que fue recogida por alguien puede tener sentido, ya que los perros de búsqueda no pudieron encontrar su rastro después de llegar a la carretera, y dado que ella estaba descalza, uno imaginaría que su olor seguiría presente durante algún tiempo si hubiera dejado el área a pie. Si ella alguna vez pisó esa carretera ese día, estoy seguro de que los perros habrían encontrado algo, cualquier cosa. El hecho de que su rastro se detuviera allí tan repentinamente, bueno, simplemente parece sospechoso, pero no todos están convencidos de que Anu haya perdido la vida. Una de sus amigas, una mujer llamada Yasmín, declaró que siempre existe la posibilidad de que simplemente se adentró en el bosque sin intención de regresar jamás. Se la ha citado en múltiples fuentes diciendo, ella puede que no quiera ser encontrada. Esta teoría puede, en realidad, ser correcta. Una última idea es que, dado el enfoque de Anu hacia la vida y su naturaleza espiritual, podría haber tomado sustancias ilegales antes de salir en su búsqueda, pero el sheriff Cox declaró en una entrevista que no había indicios de que ella hubiera tomado alguna sustancia de ese tipo o cualquier alcohol, y que es mucho más probable que simplemente estaba ansiosa por salir a la naturaleza sola. Luego se perdió o no llegó a refugiarse a tiempo. Es completamente posible que Anu aún esté viva en algún lugar, pero dada su naturaleza amorosa, parece mucho más probable que, si este fuera el caso, ella se habría puesto en contacto con sus seres queridos en algún momento para asegurarles que estaba bien y que ya no necesitaban preocuparse por ella. Sea cual sea el caso, la desaparición de Anu nunca ha sido resuelta, y en este punto, parece muy improbable que su familia y amigos alguna vez reciban las respuestas que tan desesperadamente buscan. Todavía recuerdo el día en que perdimos a Juana. Era el verano de 1991, yo tenía 12 años, un Boy Scout con corazón entusiasta y botas desgastadas, listo para enfrentar el mundo. Era mi primera experiencia real de campamento lejos de casa, y nuestra tropa se dirigía al Monte San Gorgonio para el fin de semana. Esa montaña, que se alza a 3.500 metros de altura, era como un faro para nosotros, los chicos, que se erguía alto contra el horizonte susurrando promesas de grandes aventuras. Nuestra tropa estaba liderada por el Scoutmaster McFooney,
y éramos un grupo muy unido de chicos del mismo vecindario. Juana, sin embargo, era el chico callado, y estoy seguro de que conoces el tipo, inteligente y siempre un poco al margen, observando desde afuera. Tenía unas gafas de plástico gruesas que hacían que sus ojos parecieran enormes. Era un poco más corpulento que el resto de nosotros, pero nadie se burlaba de él por eso. A todos nos caía bien. Tenía un sentido del humor seco, de esos que te sorprenden cuando menos te lo esperas. Juana no era el más ruidoso, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Toda la tropa llevaba semanas hablando de este viaje. La mayoría de nosotros nunca habíamos escalado algo tan grande, y debo admitir que estaba un poco nervioso. Pero esa primera noche, acampando bajo las estrellas, todas esas preocupaciones parecían tan lejanas. Estábamos acurrucados alrededor de la fogata, con el cielo tan claro que sentías que podías extender la mano y agarrar una de las estrellas frente a ti. El aire era fresco, la fogata crepitaba, asábamos malvaviscos y reíamos contando historias. Juana permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, pero lo vi sonreír, sus gafas reflejando las llamas. El Scoutmaster McPhoney nos dijo que nos fuéramos a dormir temprano. Mañana nos espera una gran caminata, dijo. Recuerdo la emoción que corría por el grupo en ese momento. Ya no íbamos a una simple caminata, íbamos a conquistar esa montaña, y sería lo mejor del viaje. La mañana llegó rápido y me desperté con los gritos del Scoutmaster McPhoney diciéndonos que nos levantáramos. Comimos un poco de avena con manzanas, empacamos nuestras cosas y comenzamos la caminata. El plan era simple: subir a la cima, tomar algunas fotos y regresar al campamento antes del anochecer. Sonaba fácil cuando estábamos sentados alrededor de la fogata la noche anterior, pero una vez que comenzamos el ascenso, quedó claro que sería mucho más difícil de lo que cualquiera de nosotros esperaba. El primer tramo no fue tan malo. Estábamos llenos de energía, riendo y compitiendo por el sendero. Pero a medida que subíamos, el aire se volvía más delgado y los árboles más escasos. El sendero comenzó a zigzaguear con curvas cada vez más empinadas. El calor, el polvo, el aire fino, todo pesaba sobre nosotros. Juana estaba luchando más que nadie, incluso en las elevaciones más bajas. Iba rezagado desde el principio y después de unas horas, ya estaba varias curvas detrás de nosotros. Los líderes scouts tenían que estar constantemente llamándolo, recordándole que se mantuviera en el sendero y que lo tomara con calma. Tratábamos de animarlo con gritos de «Vamos, Juana, tú puedes», y solo un poco más. Pero él no lo estaba pasando bien. Su cara estaba roja y respiraba con dificultad, como si acabara de correr una maratón. Estoy bien», decía mientras se limpiaba el sudor de la frente, sus gafas resbalando constantemente por su nariz. En un momento me quedé atrás solo para caminar con él. «¿Estás bien, Juana?», le pregunté. Asintió, pero su respiración era corta y entrecortada. «Sí, solo necesito un minuto». Me quedé con él un poco más, pero mientras el sendero se hacía más empinado, la tropa empezó a alejarse cada vez más. El Scoutmaster McPhoney me llamó. «Ve con los demás, Juana está bien. Nos aseguraremos de que esté bien». Dudé, pero asentí y corrí para alcanzar a los demás. Cuando miré hacia atrás, Juana era apenas una figura pequeña en la distancia, encorvado, con las manos en las rodillas. La cima estaba más cerca ahora. Podía sentir la emoción en el grupo mientras el sendero se nivelaba. El camino rocoso dio paso a un claro que se extendía hacia la cima. Todos empezamos a hablar sobre quién llegaría primero. «Te gano a la cima», gritó uno de los chicos, y antes de darme cuenta todos estábamos corriendo. Mis pulmones ardían, pero la vista de la cima me llenaba de adrenalina. No recuerdo exactamente quién llegó primero, pero sí recuerdo esa vista. Cómo el mundo se extendía bajo nosotros, los valles y bosques desvaneciéndose en el horizonte, y el cielo tan azul que dolía mirarlo. Sacamos nuestras cámaras desechables y tomamos fotos de todos, con los brazos levantados en señal de victoria. Literalmente sentíamos que estábamos en la cima del mundo. Pero luego los minutos comenzaron a pasar. Todos miramos hacia el sendero esperando que Juana apareciera. 10 minutos. 15 minutos. Nada. Juana no llegaba. El Scoutmaster McPhoney frunció el ceño y le mencionó algo a Mr. Stephen, uno de los otros líderes. «Voy a ir a buscarlo», dijo, poniéndose su sombrero y regresando por el sendero. Esperamos, haciendo un poco de charla para pasar el tiempo.
Pero el ambiente definitivamente había cambiado. Estaba tardando demasiado. Y comencé a sentir ese nudo en el estómago. Ese que te da cuando sabes que algo no está bien, pero no puedes identificar qué. Pasaron otros 10 minutos, luego 20. El Scoutmaster McFooney todavía no regresaba. Mr. Stephen murmuró algo y también se fue detrás de él. Cuando finalmente regresó, su rostro estaba pálido. «No está en el sendero», dijo. «¿Cómo que no está en el sendero?», pregunté, mi voz sonaba débil. «Quiero decir que no está allí», respondió Mr. Stephen con la voz tensa. «Chicos, necesitamos movernos ahora». Bajamos corriendo la montaña, nuestras botas golpeando el sendero de tierra. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras entre los árboles, y con cada paso, ese sentido de pavor se hacía más fuerte. Juana no estaba en el sendero. No estaba en ningún lado. Los líderes gritaban su nombre una y otra vez, sus voces resonando entre los árboles, pero no había respuesta. Solo el viento susurrando entre los pinos y el crujir de nuestros pasos. Empezamos a revisar cada camino lateral, cada pequeño sendero que se desviaba del principal. Nada. Sentí el pánico burbujeando dentro de mí, un miedo creciente de que tal vez se había equivocado de camino, tal vez había resbalado y caído en algún lugar. El Scoutmaster McFooney luego envió a la mitad del grupo de vuelta al campamento base mientras él y Mr. Stephen se quedaron atrás para seguir buscando. Recuerdo la expresión en sus caras, grave, desesperada, como si estuvieran tratando de mantenerse calmados, pero sabían que estaban perdiendo el control rápidamente. Cuando volvimos al campamento, todavía no lo habíamos encontrado, y fue entonces cuando sacaron la radio. Vi al Scoutmaster McFooney con la mano temblorosa, pidiendo ayuda. «Uno de nuestros scouts está desaparecido», dijo. «Necesitamos un equipo de búsqueda y rescate aquí ahora». Las siguientes horas son un poco borrosas en mi memoria. Los equipos de búsqueda y rescate llegaron, docenas de ellos. Recorrieron la montaña trayendo perros, helicópteros, todo. Nos dijeron que empacáramos nuestras cosas. No nos íbamos a quedar. Era obviamente demasiado peligroso para nosotros los chicos, especialmente con el sol poniéndose. No quería irme, nadie quería, pero nos llevaron de vuelta a los autos y nos llevaron a casa. No dormí ni un poco esa noche. Todo lo que podía pensar era en Juana, solo en la montaña, en la oscuridad. ¿Qué estaría haciendo? ¿Todavía estaba tratando de encontrar el camino de regreso? ¿Estaba herido? ¿Asustado? Pasaron días, luego semanas, y Juana no regresó a casa. Encontraron su mochila, algunos envoltorios de caramelos y su cámara. Nada más. Las fotos de esa cámara aún me dan escalofríos al recordarlas. La mayoría eran solo fotos del paisaje montañoso, árboles, rocas, pero esa última foto era diferente. Buscaron durante más de una semana, pero nunca lo encontraron. Todavía puedo sentir el crujido de la tierra bajo mis botas desde ese día en 1991. La forma en que el aire seco de la montaña me ardía en la garganta. Era un cálido fin de semana de finales de verano, a principios de septiembre, y el cielo sobre mí en las montañas de San Bernardino estaba pintado de un azul pálido sin nubes. Parecía un día perfecto para una caminata, y eso es lo que pasa con la naturaleza. Tiene una forma de adormecerte con una falsa sensación de seguridad antes de quitarte la alfombra de debajo de los pies. Había al menos una docena de tropas de Boy Scouts acampadas en la base de la montaña ese año. Todos se estaban preparando para la subida del día a San Gorgonio, el pico más alto del sur de California. Había chicos de todo el estado, desde los de 11 años, frescos e ingenuos, hasta los de 15 que creían que ya lo sabían todo. Mi tropa era de San Diego, solo una entre muchas. No conocía personalmente a la mayoría de los otros chicos ni a sus líderes, pero cuando estás en la naturaleza, todos cuidan de los demás. Es una regla no escrita. Fue entonces cuando vi a Juana por primera vez, y no pensé dos veces en intentar mantenerlo en línea. Yo no era parte de su tropa. Él era de un grupo de El Monte, un suburbio de Los Ángeles, pero lo había visto luchando a lo largo del sendero esa mañana, quedándose rezagado. Era bajito, algo robusto, y claramente no estaba en la mejor forma para esta subida. Su cara estaba enrojecida y ya sudaba a chorros antes de que siquiera llegáramos a las partes más empinadas del sendero. Recuerdo pensar que se veía fuera de lugar como un pez fuera del agua, pero el chico tenía algo de determinación. No era rápido ni ágil,
pero seguía adelante, sin importar cuánto se quedara atrás. Simplemente no se rendía. Eso era refrescante de ver. Era el tipo exacto de tenacidad que intentábamos enseñarles a todos los chicos, que podían hacer cosas difíciles. La mitad de nuestro trabajo era puramente aliento. ¿Estás bien, chico?, le grité la primera vez que noté lo lejos que estaba. Yo estaba asegurándome de que mis propios chicos se mantuvieran en el sendero, repartiendo snacks y agua, cuando vi a Juana a unos buenos 800 metros detrás de su propia tropa. Esto no era inusual. Había estado controlando a los chicos rezagados durante todo el ascenso. Un chico se quedaba atrás o se demoraba demasiado en un área de descanso, y yo le tomaba el número de tropa de su uniforme y se lo decía a su Scoutmaster. Eso normalmente los hacía marchar de vuelta hacia arriba de la montaña. Juana era diferente, sin embargo. No parecía importarle si se metía en problemas, y me di cuenta de inmediato. Me miró sonriendo. Era una sonrisa extraña, algo astuta, como si supiera algo que yo no. Me dio un pequeño saludo, se limpió la frente con el dorso de la mano, y luego miró por encima del hombro, como si esperara que alguien viniera detrás de él. Pero cuando miré hacia atrás no había nadie más allí. Solo trata de quedarte con tu grupo, le dije más por costumbre que por otra cosa. No querrás separarte. Él solo sonrió otra vez, me saludó con la mano y siguió avanzando, sus pies levantando pequeñas nubes de polvo mientras subía por la pendiente. Hay algo sobre esa sonrisa que todavía me persigue. No era la mirada de un chico cansado o asustado. Era casi como si estuviera jugando a algún tipo de juego, como si desafiara a alguien a atraparlo, a decirle algo. Los primeros kilómetros de la caminata pasaron rápidamente. La mayoría de los chicos estaban de buen ánimo, emocionados por llegar a la cima y plantar sus banderas de tropa. Los más jóvenes iban un poco más despacio, pero lograban seguir el ritmo. Yo mantenía un ojo en todos ellos, ofreciendo ánimo cada vez que alguien parecía listo para darse por vencido. El sendero era empinado pero manejable, al menos para la mayoría de nosotros. Vi a Juana unas cuantas veces más mientras subíamos la montaña, cada vez más y más rezagado respecto a su tropa. Cada vez esa misma sonrisa en su rostro. Lo vi mirar por encima del hombro algunas veces, como si alguien lo estuviera siguiendo, pero cada vez que yo miraba, el sendero estaba vacío. Llegamos a un punto intermedio, donde nos detuvimos en un pequeño claro para descansar y tomar agua y snacks. La mayoría de los chicos estaban rojos y sudorosos, pero todavía de buen ánimo, emocionados por estar tan cerca de la cima. Miré alrededor buscando a Juana, medio esperando verlo detrás como de costumbre, pero no estaba allí. ¿Alguien ha visto a Juana, el chico que estaba rezagado?, pregunté a los otros Scoutmasters mientras nos sentábamos a recuperar el aliento. Uno de ellos, un tipo alto y delgado llamado Steve, de la tropa de Juana, negó con la cabeza. La última vez que lo vi estaba en el sendero. El chico ha estado arrastrando los pies todo el día. Asentí, pero algo no me cuadraba. Escaneé el sendero detrás de nosotros buscando cualquier señal de él, pero el camino estaba vacío. ¿Quieres que regrese a buscarlo?, ofrecí. Puede que necesite ayuda. Steve me hizo un gesto para que no me preocupara. Es un chico duro, terco como él solo, lo admito, pero sabe lo que hace. Nos alcanzará eventualmente. No estaba tan seguro, pero no discutí. Juana técnicamente no era mi responsabilidad. Mis propios chicos sí lo eran, y ellos estaban empezando a inquietarse. Teníamos un horario que cumplir y no podíamos quedarnos atrás. Justo cuando me estaba dejando llevar por la preocupación, miré hacia atrás y ahí estaba él, subiendo detrás de nosotros. Estaba rojo y cubierto de sudor, pero seguía poniendo un pie delante del otro. La última vez que lo vi, volvió a mirar por encima del hombro una vez más. Me preguntaba realmente qué demonios podría estar mirando. Avanzamos hasta el último 1,5 kilómetros, o los últimos 2 kilómetros antes de la cima, cuando empezamos el tramo final. El sendero era más empinado ahora, y las curvas se enroscaban subiendo la ladera de la montaña. Los chicos luchaban por mantener el ritmo. Intenté mantenerlos en movimiento, pero mi mente volvía de vez en cuando a Juana. No lo había visto desde el último descanso, y su ausencia me carcomía. A medio kilómetro de la cima, lo vi de nuevo. Estaba bastante lejos, pero ahora iba bajando la montaña, no subiendo. Al principio pensé que tal vez estaba viendo cosas, pero al observarlo, me di cuenta de que definitivamente era Juana. Ya no estaba en el sendero.
Estaba cortando camino, deslizándose por la pendiente rocosa y empinada, como si tuviera prisa por volver al campamento. «¡Juana!», grité llevándome las manos a la boca. «¿Qué estás haciendo? ¡Vuelve aquí!». Ni siquiera me miró, solo siguió moviéndose, deslizándose entre las rocas, tomando atajos que ninguna persona sensata intentaría. Teníamos reglas muy específicas para evitar ese tipo de cosas, siendo la número 1 quedarse en el sendero. Esta es una montaña peligrosa, y deslizarse por ella podría ser una sentencia de muerte. Juana estaba a unos 1200 metros detrás de nosotros, pero casi directamente debajo de nosotros en el sendero. Me quedé un momento, debatiéndome entre ir tras él o quedarme con mi tropa. Estábamos tan cerca de la cima ahora. Los otros Scoutmasters estaban justo delante de mí, y pensé que alguno de ellos se encontraría con Juana y lo devolvería al camino. Finalmente, decidí seguir adelante y avisar a un Scoutmaster, ya que tenía mi propia tropa de la cual preocuparme. Pero mi instinto seguía retorciéndose. Algo simplemente no se sentía bien. «Quédense aquí», le dije a mi Scoutmaster asistente, un chico joven llamado Matt, antes de girar y trotar de vuelta hacia el sendero, tras Juana. «Ya vuelvo». Cuando llegué al lugar donde lo había visto por última vez, Juana ya no estaba. El sendero abajo estaba vacío, el único sonido era el viento susurrando entre los árboles. Grité su nombre otra vez, pero no hubo respuesta. No era bueno, pero claro, lo había visto bajar, así que obviamente no estaba allí. Fue entonces cuando esos primeros hilos de miedo comenzaron a subir por mi espalda. Volví corriendo a la cima con el corazón acelerado. Encontré a Steve y a los otros líderes reunidos en la cima. Todos estaban relajados, los chicos agrupados alrededor de una pequeña fogata, charlando emocionados sobre la subida. Sentía que estaba a punto de sacudir su mundo, pero necesitábamos ponernos en marcha para bajar la montaña si queríamos alcanzar a ese chico. «Oye», dije sin aliento al acercarme. Vi a Juana bajando, se estaba deslizando entre las curvas. ¿Alguno de ustedes lo vio? Steve frunció el ceño mirando a los otros Scoutmasters. No lo he visto en toda la tarde. ¿Estás seguro de que era él? Estoy seguro, respondí. Iba cuesta abajo, tomando atajos entre las rocas. Le grité, pero me ignoró. Steve maldijo por lo bajo. Maldita sea, ese chico nunca escucha. Iré a ver si puedo alcanzarlo. Probablemente solo se asustó o se cansó. ¿Qué atajo era? El que va deslizándose entre las curvas, respondí. Maldita sea, fue todo lo que dijo Steve. Les dijo a su tropa que recogieran sus cosas y se prepararan para regresar al campamento base. Como mi tropa acababa de llegar, nos quedamos un rato disfrutando de la vista al sol poniente y descansando. Vi a Steve cargar su mochila y emprender el camino de vuelta por el sendero, su figura desapareciendo rápidamente entre los árboles. El resto de nosotros nos quedamos en la cima por un rato esperando que encontrara a su Boy Scout perdido y todo estuviera bien. El resto de su tropa marchó detrás de él, mirando en todas direcciones en busca de cualquier señal de Juana. Media hora después, todos estábamos de vuelta en nuestro propio viaje de regreso al campamento. El sol comenzaba a hundirse bajo el horizonte. Intenté mantener a mis chicos entretenidos cantando canciones y jugando a adivinar cosas para mantener sus mentes ocupadas, pero mi mente seguía volviendo a Juana. ¿Dónde demonios estaba este chico? ¿Por qué diablos me ignoró? Todo se sentía súper raro, y yo solo estaba contento de que finalmente un Scoutmaster se había involucrado. Mientras descendíamos podíamos ver al otro grupo bastante adelante, pero como estaban buscando a Juana, estábamos comenzando a alcanzarlos. Cuando finalmente alcanzamos a Steve, ya casi era de noche. Su rostro era ahora sombrío y sacudió la cabeza antes de que siquiera tuviera la oportunidad de preguntarle. Todos sus Scoutmasters asistentes lucían igualmente deshechos, y me di cuenta rápidamente de que su tropa estaba completamente perdida. Brillaron sus linternas de un lado a otro, llamando sin cesar, pero nunca obtuvieron respuesta. «No lo encontramos», dijo Steve en voz baja. Seguí el sendero todo el camino de vuelta al campamento, pero no hay señales de él. Es literalmente como si hubiera desaparecido. Sentí el pánico hervir dentro de mí. ¿Revisaste esos atajos? No estaba en el sendero cuando lo vi. Estaba cortando entre las curvas. Steve asintió. Busqué en todas partes. No hay huellas ni señales de él en absoluto. Es como si hubiera desaparecido en el aire. ¿Y llegaste hasta el fondo?
aclaré. Sí, todo el camino hasta abajo y luego todo el camino de vuelta. Nada, y tampoco está en el campamento. Nos apresuramos hacia nuestro campamento base todo lo rápido que pudimos de forma segura, mientras informábamos a otras tropas de Boy Scouts sobre la situación. Otras tropas comenzaron a armar pequeños equipos para recorrer las faldas de la montaña y apuntar luces hacia el sendero de la montaña, guiando en caso de que él estuviera potencialmente allí arriba, mientras Steve fue a hacer la llamada. Caminó unos 8 kilómetros a través de la oscuridad para llegar a la estación de guardabosques más cercana y notificar a los servicios de emergencia. La búsqueda comenzó esa noche y la noticia se esparció rápidamente por el campamento. Diría que en una hora todos los adultos disponibles estaban peinando la ladera de la montaña. Las linternas cortando la oscuridad, voces llamando a Juana. Todos los chicos se quedaron en el campamento, acurrucados en sus tiendas, pero pude ver el miedo en sus ojos. A medida que la noche avanzaba, esa sensación de inquietud empeoraba. Algo estaba mal. Juana no estaba solo perdido. Se había ido y nadie sabía dónde ni por qué. Cuando los equipos profesionales de búsqueda y rescate llegaron, rastrearon la zona en busca de cualquier señal de Juana. Encontraron una única huella que coincidía con su tamaño, pero nada más. No más huellas ni equipo, nada más que la montaña y el cielo vacío. Luego, en el tercer día, encontraron su cámara. Estaba tirada en un barranco poco profundo, medio enterrada bajo una pila de rocas. La película dentro había estado expuesta, pero lograron salvar algunas fotos. La mayoría eran de la naturaleza que los rodeaba. Árboles, rocas, montañas a lo lejos. Pero la última foto era diferente. Era un primer plano del rostro de Juana, tomada en la oscuridad. Sus ojos estaban muy abiertos, su expresión confundida, casi asustada. Esa foto me dio un escalofrío en la columna vertebral, y hasta el día de hoy, esa es la última pista de Juana que se ha encontrado. Cuando recibí la llamada sobre Juana, no pensé mucho en ello. Estas cosas suceden todo el tiempo, especialmente en las montañas y especialmente con los niños. Yo había sido un voluntario de búsqueda y rescate por casi 15 años en este punto, y la mayoría de las veces era rutina. Un excursionista perdido, o un niño que se había alejado, o alguien que subestimó la dificultad del sendero. Por lo general, los encuentras en unas pocas horas, tal vez un día a lo mucho. Están asustados, pero bien. Tienen una historia que contar y nosotros tenemos un trabajo bien hecho. Pero Juana era diferente. Recuerdo conducir por esos caminos sinuosos ese fin de semana. El sol ya se estaba hundiendo detrás de los picos de la montaña, y el cielo tenía ese tono naranja brumoso que hace que todo parezca casi irreal. Y tuve este sentimiento extraño en el estómago que no podía sacudirme. Tal vez era solo la altitud, o tal vez fue la forma en que la radio crujió al transmitir los detalles, pero me sentí inquieto. Lo dejé pasar. Este iba a ser un trabajo simple. El niño se pierde en el bosque, lo encontramos, todos vuelven a casa. Así es como se supone que debe funcionar. Cuando llegué al área de reunión, ya había algunos equipos preparando su equipo. La tropa de Juana no perdió tiempo en llamarnos, lo cual era una buena señal. El chico no había estado perdido por mucho tiempo, solo unas pocas horas, y el terreno no era tan malo. El sistema de senderos en esta parte de las montañas de San Bernardino estaba bastante bien mapeado, y no era un lugar salvaje e implacable. Este era un lugar donde las familias caminaban los fines de semana. Todos pensábamos que sería bastante difícil para alguien perderse realmente aquí. Era un terreno abierto con senderos claros, y la mayoría de los caminos se unían entre sí o llevaban al mismo área. La tropa de Juana estaba subiendo a la cima, una subida bastante grande para un niño de 12 años, pero no demasiado peligrosa. El plan era llegar a la cima y luego bajar al campamento antes de que oscureciera. Suficientemente simple, pero de alguna manera Juana se deslizó entre las grietas. Un minuto estaba allí y al siguiente no. No tenía sentido, al menos al principio. Mientras continuábamos organizando la búsqueda, no podía evitar sentir una creciente frustración hacia los Scoutmasters. Estos niños son su responsabilidad y, sin embargo, de alguna manera lograron perder a uno. Hablé con algunos de ellos y sus historias estaban por todas partes. Uno de ellos, un tipo alto con cabello canoso, no dejaba de sacudir la cabeza como si no pudiera creer lo que había pasado. Estábamos todos juntos, insistió. Iba rezagado, pero seguíamos revisando cómo estaba. Estaba bien. ¿Y qué tan rezagado estaba?
Pregunté, tratando de no mostrar mi irritación. Unos cientos de metros, tal vez, dijo el Scoutmaster mirando al suelo. Le dijimos que se quedara con el grupo, pero se detuvo con el rostro pálido. Simplemente seguía quedándose atrás. Contuve una respuesta airada. Cientos de metros eran demasiado lejos, mucho más de lo debido, especialmente para un niño de su edad y a 3.350 metros de altura. La elevación por sí sola podía afectarte. El sendero era empinado. No había manera de que le permitieran quedarse tan atrás sin que alguien estuviera con él. ¿Y luego qué? Presioné. ¿Qué pasó después? El Scoutmaster se encogió de hombros, impotente. Llegamos a la cima y nos dimos la vuelta y él no estaba. Pensamos que tal vez, solo tal vez, había vuelto al campamento. Enviamos a alguien detrás de él, pero no terminó la frase. No hacía falta. Esa fue la última vez que alguien vio a Juana. Así, de repente, un niño desapareció. El sentimiento inicial entre el equipo de búsqueda era cautelosamente optimista. Después de todo, no había pasado tanto tiempo desde que se perdió y el clima era bueno. Pensamos que se había desviado del sendero. Tal vez tomó un giro equivocado. Lo encontraríamos pronto, pero las horas pasaron y el sol se hundió más en el cielo, y las cosas comenzaron a sentirse diferentes. Las primeras horas de búsqueda no dieron ningún resultado. No había huellas, ni equipo caído, ni rastro de Juana en ninguna parte. Era casi como si la montaña se lo hubiera tragado entero. Los Scoutmasters estaban hechos un desastre, paseando de un lado a otro, murmurando entre ellos en voz baja. Uno de ellos, un chico más joven con un tic nervioso, empezó a hablar sobre los pumas. «Ha habido uno en esta área antes», dijo retorciéndose las manos. Un niño de su tamaño podría haber sido arrastrado. Pero no había sangre ni señales de una lucha. Si Juana hubiera sido atacado por un animal, habríamos visto algo. Huellas, pelo, algo. Pero no había nada. Otra teoría comenzó a circular, una que realmente me puso la piel de gallina. Algunos de los buscadores se preguntaron si Juana realmente no se había desviado. Tal vez alguien lo había llevado, tal vez había sido secuestrado o algo peor. No quería creerlo, pero la idea se alojó en mi mente y no me dejó ir. Un niño no desaparece así de la nada. Los primeros días de esa búsqueda fueron una mezcla de frustración y agotamiento. Recorrimos la montaña, buscando cada centímetro de los senderos, llamando el nombre de Juana hasta quedarnos afónicos. No encontramos nada, bueno, casi nada. En el segundo día, alguien encontró una sola huella medio enterrada en la tierra cerca de una curva. Coincidía con el tamaño de los zapatos de Juana, pero eso era todo. No más huellas, ni rastro que seguir, solo una huella solitaria. Entonces, en el tercer día, encontramos la cámara. Era una de esas desechables, las que los niños usan en los viajes escolares. Estaba tirada en la tierra cerca de un deslizamiento de rocas, y cuando la recogimos sabíamos que era de él. El aparato estaba roto, pero lograron revelar el rollo. No estuve allí cuando vieron las fotos, pero me enteré después. La mayoría de las imágenes eran lo que esperarías. Fotos de las montañas, árboles, el cielo, solo un niño jugando con la cámara. Pero la última foto era diferente. Era un primer plano de la cara de Juana, tomada en la oscuridad. Sus ojos estaban muy abiertos, su expresión confundida, asustada incluso. La imagen estaba borrosa, como si se hubiera tomado con prisa, pero nadie sabía qué hacer con ella. Algunos de los buscadores comenzaron a susurrar que tal vez el chico no estaba solo cuando se tomó esa foto. Alguien o algo estaba con él. En este punto, la policía ya se había involucrado. Comenzaron a interrogar a los campistas en la zona, tratando de juntar cualquier cosa que pudiera ayudarnos a entender a dónde había ido Juana. La mayoría de los campistas no habían visto ni escuchado nada fuera de lo común, pero hubo un grupo que contó una historia que nos dio pesadillas a algunos de nosotros. Estaban acampados en el lado opuesto de la montaña, a poco más de 1 kilómetro de donde Juana desapareció. Según ellos, vieron algo esa noche, justo al atardecer. Al principio pensaron que era un hombre merodeando por los bordes de su campamento, pero cuando oscureció se dieron cuenta de que no era un hombre. Era demasiado alto, y lo que fuera no llevaba ropa. Ahora ten en cuenta que esta es su descripción. Lo describieron como una especie de criatura con extremidades largas y piel pálida. No hacía ningún ruido, solo se quedó allí mirando. Intentaron ahuyentarlo gritando, lanzando piedras y agitando palos encendidos,
Pero no se movió, solo se quedó allí, observando. Eventualmente se alejó hacia el bosque, y pensaron que ese era el final. Pero más tarde esa noche, escucharon algo a lo lejos, ruidos extraños, como si alguien o algo todavía se estuviera moviendo entre los árboles. Luego vinieron los gritos. Los campistas dijeron que escucharon los gritos de un niño que resonaban en la montaña, en la misma dirección a la que se había ido esa criatura. No sabían qué hacer, así que se quedaron en sus tiendas, aterrorizados hasta la mañana siguiente. Cuando supieron de Juana, fueron directamente a la estación de guardabosques a reportar lo que habían oído y visto, pero para entonces ya era demasiado tarde. Sé lo que estás pensando, pero esa historia se me quedó grabada. Mientras la búsqueda continuaba, cada vez que entrábamos en el bosque llamando el nombre de Juana, no podía sacudirme la sensación de que no estábamos solos. El aire se sentía pesado, como si algo nos estuviera observando desde los árboles. Pero teníamos un trabajo que hacer y traté de concentrarme en eso. Después de una semana de búsqueda, todos estábamos desesperados. Las posibilidades de encontrar a Juana con vida eran ahora muy escasas. Todos lo sabíamos, pero tenía una teoría, una que no había compartido con nadie. Llevaba armándola en mi mente desde que escuché a los Scoutmasters hablar sobre cómo Juana se había estado deslizando entre las curvas. No era raro que los chicos hicieran eso, cortando el camino para ahorrar tiempo, pero esta montaña es diferente. Esas curvas son empinadas. Si no tienes cuidado, podrías fácilmente perder el control y caer. Conocía bien el área y tenía una corazonada sobre dónde podría haber ido Juana. Había un cañón en la base de la montaña, a poco más de 1 kilómetro de donde lo vieron por última vez. Estaba cubierto de maleza, salvaje, sin senderos que llevaran a él. Si Juana había resbalado demasiado, podría haber terminado fácilmente en ese cañón, y si lo hizo, probablemente ya estaba muerto. Decidí revisarlo por mí mismo. No le dije a nadie lo que estaba haciendo, solo agarré mi equipo y me dirigí hacia las curvas. Cuando llegué allí, me quedé en la cima, mirando hacia abajo esas empinadas laderas rocosas. No era difícil imaginar a un chico como Juana perdiendo el equilibrio aquí, especialmente con la luz menguante. Seguí el sendero hacia abajo durante 1 kilómetro. Incluso probé la técnica de deslizamiento yo mismo. Era peligroso, pero funcionaba, al menos por un rato. Luego llegué al borde del cañón. Era tal como lo recordaba, salvaje, cubierto de maleza, completamente aislado del resto de la montaña. Si Juana había bajado por aquí, nadie lo habría visto y nadie lo habría encontrado. Reporté mi ubicación por radio y luego descendí al cañón, llamando su nombre todo el tiempo, pero sabía que era inútil. Ese cañón era demasiado grande y salvaje. Si alguna vez estuvo aquí, ahora ya no estaba. La realidad era que podría haber bajado al cañón con confianza. Hay senderos de animales que se ven desde la cima y que podrían parecer un sendero principal con la luz menguante. Creo que Juana se deslizó justo al lado del sendero en el que se suponía que debía quedarse, y sin querer se desvió en la dirección equivocada mientras descendía al cañón. El verdadero sendero se arqueaba hacia el otro lado, hacia el campamento. Ahora, todo esto es solo una teoría, pero tiene más sentido que las otras. Después de eso, trajeron helicópteros con cámaras infrarrojas, pero nada. La búsqueda continuó durante 19 días en total, y Juana nunca fue encontrado. Todavía pienso en él a veces, especialmente cuando estoy en esas montañas. Pienso en esa cámara, en esa última foto que tomó. Pienso en esos otros campistas y en esa cosa que vieron. Me pregunto, ¿nos perdimos algo? ¿Pasamos por alto algo en esos bosques? ¿Algo que no debíamos ver? ¿O fue otra cosa, algo que nunca entenderemos? Todo lo que sé es que Juana entró en esas montañas y nunca regresó. Que descanse en paz, chico. En 1969, un reportero de la revista de aventuras llamado Milt Macklin voló a Nueva Guinea con su equipo de filmación para rodar un documental sobre una persona que había desaparecido en esa zona. La esperanza de Milt era encontrar a esta persona desaparecida y capturarlo en cámara, lo que realmente impulsaría su documental al siguiente nivel. Pero a pesar de filmar todo este material y buscar por todas partes, nunca encontraron a la persona desaparecida. Así que Milt finalmente regresó a casa y guardó todo el material en un almacén, sin siquiera verlo. 4 años después,
Ese material fue sacado de almacenamiento porque otro equipo quería hacer un documental sobre esta persona desaparecida, y cuando vieron el material encontraron algo totalmente increíble en él. En la mañana del sábado 18 de noviembre de 1961, un hombre de 23 años llamado Michael Rockefeller tiró del cordón del motor fuera de borda que estaba en el bote en el que viajaba. Michael tiró y tiró de ese cordón, pero no logró que el motor se reiniciara. Simplemente chisporroteaba y no arrancaba. Sin motor, eso significaba que Michael y su pequeño equipo seguían a la deriva mar adentro, cada vez más lejos. Pero eso no era lo peor de la situación. El bote en el que iban Michael y su tripulación, un catamarán de unos 12 metros de largo, estaba empezando a hundirse. Minutos antes, Michael y su equipo viajaban felizmente a lo largo de la hermosa costa selvática de Nueva Guinea, cuando tuvieron que cruzar una zona donde el agua era particularmente turbulenta. Había un río en Nueva Guinea que desembocaba en el mar de Arafura, donde Michael y su equipo estaban, y donde el agua marrón del río se encontraba con el agua azul del mar, se volvía muy agitado, con muchas olas bruscas. Así que mientras Michael y su equipo intentaban cruzar esa zona, las olas subieron a bordo, inundaron el motor y lo apagaron. Luego, a medida que más y más olas entraban en el bote, este comenzó a hundirse. La razón por la que Michael y su equipo estaban ahí, arriesgándose, era porque Michael quería ir a ver a una tribu llamada los Asmats, que vivían en Nueva Guinea, básicamente justo después de esta área donde estaba el río, en la costa. Michael estaba obsesionado con el arte que creaba la tribu Asmat, en particular con los únicos postes bis. Estos postes eran creados por los maestros talladores de la tribu Asmat. Lo que hacían era tomar un solo pedazo de madera y tallarlo hasta que pareciera un grupo de hombres parados uno sobre los hombros del otro. Estos postes bis son totalmente hermosos, intrincados y maravillosos de ver, pero los Asmats no los hacen por arte. Los hacen porque creen que contienen las almas de los guerreros de su tribu que han muerto en combate. Y hasta que los Asmats no vengan a vengar a estos guerreros caídos, es decir, hasta que la tribu mate a sus enemigos, esas almas permanecen atrapadas en los postes bis, lo que significa que los Asmats casi nunca se deshacen de estos postes. No los venden ni los tiran, son solo parte de su cultura y sociedad. Pero meses atrás, Michael había visitado a la tribu Asmat, aprendió sobre los postes bis y lo que significaban, y creía que había negociado un trato con ellos donde intercambiaría algunos de sus propios bienes para conseguir uno de estos postes bis. Pero aunque Michael les dio todas las cosas que había ofrecido, ellos no le enviaron el poste bis. Así que ahora Michael estaba volviendo con la esperanza de poder reclamar el poste bis y llevárselo con él. Pero mientras Michael se sentaba en su catamarán que se hundía, viendo la fangosa costa de Nueva Guinea alejarse cada vez más mientras él se alejaba a la deriva en el mar de Arafura, lo último en su mente era el poste bis. Necesitaba averiguar qué iban a hacer. La tripulación de Michael consistía en otras 3 personas. Había un antropólogo francés llamado René y 2 adolescentes que eran guías Asmat llamados Simón y Leo. Así que, después de que Michael no pudo arrancar el motor, los 3 intentaron jalar del cordón pero tampoco lograron que arrancara. Finalmente, Simón y Leo hablaron y dijeron a Michael y René que a ese punto, creían que su única esperanza era abandonar el catamarán, saltar al océano y nadar hasta la orilla, que en ese momento estaba a unos 800 metros de distancia, pero se alejaban tan rápido hacia el mar que si esperaban más, podrían estar demasiado lejos como para lograr esa nadada. Sin embargo, René no era buen nadador y Michael simplemente no estaba listo para abandonar el barco por completo y dejarlo hundirse, porque a bordo del catamarán estaba todo lo que había traído, como tabaco, sedal, ropa, dulces y un montón de cosas diferentes que sabía que esta tribu no tenía y que podría usar como palanca para seguir negociando para conseguir su poste bis y obtener otras obras de arte que pudieran ofrecer. Y aunque Michael entendía que, obviamente, el catamarán y todo lo que llevaba a bordo iban a hundirse en algún momento, simplemente no estaba preparado mentalmente para saltar ahora y abandonar todas estas cosas. Entonces, se tomó la decisión de que los 2 guías Asmat, los 2 adolescentes Simón y Leo, saltarían solos al agua, nadarían hasta la orilla e intentarían conseguir ayuda, mientras que Michael y René se quedarían atrás y esperarían a que esa ayuda llegara. Así que unos momentos después,
Los dos adolescentes saltaron al agua y comenzaron su largo nado hacia la orilla. Mientras lo hacían, Michael los observaba y de repente se dio cuenta de lo lejos que estaba de su propio hogar. Hacía meses que Michael no se duchaba, así que olía terrible. Estaba completamente quemado por el sol y cubierto de tierra, y sus manos estaban ásperas y callosas por todo el remo que había hecho. Pero esa no era la verdadera vida de Michael, porque Michael no era de Nueva Guinea ni de ningún lugar cercano. Era de Estados Unidos, donde su familia era una de las más conocidas, influyentes y ricas de la historia de la humanidad. La familia Rockefeller está en el top 10 de las personas más poderosas de la historia. El abuelo de Michael era el magnate del petróleo John D. Rockefeller, que en ese momento era literalmente el hombre más rico del mundo. Y el padre de Michael, Nelson Rockefeller, era en ese momento el gobernador de Nueva York y el futuro vicepresidente de Estados Unidos. Pero a pesar de tener estos recursos increíbles a su disposición, Michael no se sentía obligado a ser un Rockefeller. En cambio, encontró su vocación en la jungla de Nueva Guinea. Había venido aquí por primera vez 7 meses antes con un equipo de cineastas de la Universidad de Harvard que estaban buscando documentar una tribu muy remota, y Michael se enamoró de la aventura de ese viaje, incluso a pesar de que en ese viaje, mientras filmaban una batalla entre esta tribu remota y otra tribu, Michael fue accidentalmente herido en el hombro con una flecha. Así que, a pesar de haber sido herido, Michael simplemente amaba estar en Nueva Guinea. De hecho, Michael nunca le dijo a su familia que le habían disparado en el hombro con esta flecha, porque temía que si lo contaba, la todopoderosa familia Rockefeller buscaría vengarse de las tribus que inadvertidamente habían dañado a Michael Rockefeller. Así que Michael era muy respetuoso y protector con las personas con las que se encontraba en Nueva Guinea, y en muchos sentidos las veía más como su gente que a su propia familia. Entonces, después de que los cineastas de Harvard terminaron su documental y regresaron a Estados Unidos, Michael se quedó en Nueva Guinea. Mientras tanto, su padre, Nelson Rockefeller, había abierto un museo en Nueva York llamado el Museo de Arte Primitivo, que exhibía arte de lugares como Nueva Guinea. Esto era en los primeros años de 1960 y muchos occidentales veían a los nativos de Nueva Guinea como las personas de la tribu Asmat, como muy primitivas y atrasadas. Por lo tanto, mucha gente se sentía atraída por este nuevo museo en Nueva York solo por el espectáculo que ofrecía, para ver lo que estas personas primitivas y atrasadas estaban creando. Pero Michael sentía que tenía un entendimiento más profundo de los nativos de Nueva Guinea, y sentía que era su responsabilidad ir y encontrar las increíbles obras de arte de toda Nueva Guinea, como los postes bis de la tribu Asmat, y enviar esas obras de arte a su padre para que fueran puestas en el museo. Michael quería que la gente de Occidente apreciara y respetara a los nativos de Nueva Guinea, de la misma forma que él lo hacía, y creía que a través del arte podía lograrlo. Así que Michael se asoció con René, el antropólogo francés, para ir por toda Nueva Guinea buscando arte para enviar a su padre. Unas horas después de que Simón y Leo saltaron del catamarán que se hundía y comenzaron a nadar hacia la orilla, Michael y René no tenían idea si habían llegado a tierra. No habían visto a nadie llegar para rescatarlos, y por lo que sabían, no tenían idea de qué tan cerca estaban de ser rescatados o no. Al mirar hacia abajo, vieron que su catamarán se hundía cada vez más. Así que en un momento dado, Michael y René agarraron cubos y comenzaron a sacar agua del catamarán, lo que era totalmente inútil porque el agua entraba demasiado rápido, pero no tenían nada más que hacer. De repente una ola repentina vino y volteó todo el catamarán, lanzando a Michael y René al mar. Por suerte, Michael y René lograron nadar a la superficie, y nadaron hasta el catamarán, que ahora estaba al revés. Había una burbuja de aire atrapada debajo, así que se mantenía a flote, y Michael y René se aferraron al catamarán. Michael, además, agarró un bidón de gasolina que había salido del bote y lo ató a su cinturón como un dispositivo de flotación. Así que él y René se aferraron al catamarán volcado, y Michael se apoyó en el bidón de gasolina mientras seguían esperando que Simón y Leo hubieran llegado a la orilla y que la ayuda estuviera por llegar. Pero en el fondo de la mente de Michael, sabía que si la ayuda no llegaba pronto, tal vez tendría que hacer algo drástico como intentar nadar él mismo, lo que ahora era una distancia mucho mayor que los 800 metros que originalmente habían estimado. A la mañana siguiente, cuando salió el sol,
Michael y René seguían en el agua aferrándose al catamarán, esperando que llegara la ayuda, pero esta no llegó. Ahora Michael era un muy buen nadador, pero para este momento sabía que estaban al menos a unos 8 o tal vez hasta 16 kilómetros de la orilla, así que sería una nadada agotadora y en aguas bastante bravas. Pero Michael, siendo un Rockefeller, tenía mucha confianza en sí mismo y comenzó a decirle a René que haría la nadada y que podría hacerlo. René le suplicó a Michael que no fuera, pero Michael dijo que tenía que hacer algo, o de lo contrario morirían allí. Así que todo lo que René pudo hacer fue ver a Michael despojarse de parte de su ropa y atarse otro bidón de gasolina a su cinturón para darle un poco más de flotación. Luego, Michael estrechó la mano de René y alrededor de las 8 de la mañana del domingo 19 de noviembre de 1961, Michael comenzó a nadar. Unas 12 horas más tarde, esa noche, mientras René aún seguía aferrado al catamarán, esperando que la ayuda llegara pronto, de repente, casi sin aviso, el cielo se iluminó con una llama increíblemente brillante. Lo que sucedió fue que un avión que sobrevolaba había visto a René y el catamarán volcado, y dispararon una bengala al aire para hacerle saber que lo habían visto y que enviarían ayuda. Un par de horas después, un bote llegó y recogió a René. Cuando René subió a bordo, se sintió muy aliviado y le preguntó al capitán: «¿Michael Rockefeller les dijo que yo estaba aquí? ¿Es por eso que supieron de mí?» El capitán respondió: «No, fueron 2 adolescentes, 2 guías, Simón y Leo, quienes nos dijeron que estabas aquí. Nadie ha escuchado de Michael. Ahora debes recordar que Michael Rockefeller era un Rockefeller, así que cuando René escuchó, «Oh, Dios mío, no sabemos dónde está Michael», y le contó al capitán que Michael había comenzado esta increíblemente larga nadada hacia la orilla para pedir ayuda, fue como si de repente una bomba hubiera explotado en la familia Rockefeller, y ellos comprometieron todo su dinero, sus recursos y su influencia para lanzar la mayor búsqueda prácticamente de la historia para encontrar a Michael. Enviaron barcos, helicópteros y aviones. Se pusieron en contacto con la Marina de Estados Unidos para involucrarlos completamente. Buscaron por todas partes durante semanas, pero no pudieron encontrar a Michael. Esta búsqueda continuaría durante años. No sería tan intensa como en las primeras semanas, pero siempre había alguien o alguna entidad buscando a Michael en la zona donde había comenzado la nadada. Pero para 1964, 3 años después de que Michael comenzó la nadada, la familia Rockefeller finalmente aceptó que Michael debía estar muerto, que seguramente se había ahogado en esos 8 o 16 kilómetros de nadada hasta la orilla. Durante 60 años, he sido un entusiasta del correo con ballenas, pero lamentablemente en las últimas 6 décadas, ninguna ballena ha entendido que era mi mensajero. Así que decidí finalmente unirme al futuro y confiar en Stamps.com para todas mis necesidades de envío. Por 25 años, Stamps.com ha estado ayudando a las empresas a ahorrar tiempo y dinero. Volviendo a la historia, cuando la familia finalmente aceptó lo que había pasado, esa se convirtió en la versión oficial de lo sucedido en Estados Unidos. Michael Rockefeller se había ahogado tratando de nadar hacia la orilla. Pero en Nueva Guinea, una historia muy diferente comenzó a difundirse sobre lo que realmente había ocurrido con Michael. Rumores sobre su destino se susurraban a lo largo de rutas comerciales y entre misioneros visitantes, y se chismeaban en revistas de tabloides y aventuras. En 1969, 5 años después de que Michael fue declarado muerto por su familia, un reportero de una revista de aventuras llamado Milt Macklin escuchó de una misteriosa persona australiana que había encontrado a Michael Rockefeller recientemente en la jungla de Nueva Guinea, no lejos de donde supuestamente había desaparecido. Milt decidió seguir esta pista a pesar de lo poco creíble que era, y fue a Nueva Guinea con un equipo de filmación. Buscó por todas partes a Michael, habló con los lugareños, revisó la zona, pero no encontró ninguna señal de él. Milt, sintiéndose muy decepcionado, regresó a casa y escribió un libro sobre su búsqueda de Michael Rockefeller, que se convirtió en un éxito de ventas. Pero crucialmente, aunque había filmado mucho material tanto de lejos como de cerca de todas las tribus en la zona donde supuestamente estaba Michael, él y su equipo nunca revisaron realmente el metraje. 40 años después, otro equipo de filmación decidió ir a Nueva Guinea a buscar a Michael porque aún había todos esos rumores de que Michael estaba vivo y vivía en las selvas de Nueva Guinea. Antes de ir a Nueva Guinea,
Descubrieron este material inédito de Milt Macklin y lo vieron todo. Descubrieron algo increíble entre horas y horas de metraje. Hay una breve toma tomada a distancia, donde el equipo estaba filmando en tierra hacia el agua, y se ve una canoa que entra en cuadro llena de guerreros de la tribu Asmat. Este es un grupo de guerra que se dirige presumiblemente a la batalla con alguna otra tribu. Pero entre estos hombres grandes y fuertes, hay un hombre que se destaca completamente porque no se parece a los otros guerreros Asmat. Es un hombre blanco, desnudo y barbudo que, a pesar de la mala calidad del video, se parecía mucho a Michael Rockefeller. Así que en cuanto la noticia de este metraje se difundió, muy rápidamente comenzaron a circular rumores por todo el mundo sobre cómo este heredero de una fortuna multimillonaria había decidido alejarse de su familia y vivir entre la tribu Asmat como uno de ellos. Ahora, nuevamente, no tenemos idea de si realmente era Michael Rockefeller. Podría fácilmente haber sido un misionero u otra persona blanca que estuviera en Nueva Guinea, pero la historia era increíble y se difundió por todas partes. En 2012, 4 años después de que este metraje inédito de Milt Macklin saliera a la luz, y más de 50 años desde que Michael Rockefeller desapareció, un periodista de National Geographic llamado Carl Hoffman, quien había crecido fascinado con el misterio que rodeaba a Michael Rockefeller, decidió ir a Nueva Guinea y finalmente llegar al fondo de lo que le había pasado a Michael. Después de que Carl y su intérprete vivieron con la tribu Asmat durante meses, ganándose su confianza y respeto, comenzaron a contarle una nueva historia sobre lo que le sucedió realmente a Michael, una historia que nunca antes había escuchado. También le dieron una advertencia terrible. Si alguna vez contaba lo que realmente había sucedido, toda la aldea podría ser asesinada, y tal vez incluso él también. Pero Carl no escuchó. Después de escuchar lo que realmente le sucedió a Michael, dejó Nueva Guinea y escribió un libro sobre eso llamado Cosecha Salvaje. A continuación, les cuento lo que pasó con Michael Rockefeller. En la mañana del 19 de noviembre de 1961, aproximadamente 24 horas después de que Michael saltó al agua y comenzó su nadada de 8 a 16 kilómetros hasta la orilla para pedir ayuda, 3 ancianos de la tribu Asmat llamados Finn, Jim y Pep se encontraban entre 50 miembros más de la tribu en 8 canoas largas. No se dirigían a ningún lado, simplemente descansaban en la desembocadura de este río, el mismo río que desembocaba en el mar de Arafura, exactamente donde Michael y su equipo se encontraron con esas aguas turbulentas que volcaron su catamarán y causaron toda su situación. Así que todos estos miembros de la tribu estaban allí, algunos fumando cigarros envueltos a mano, otros masticando harina hecha de una planta de palma llamada sago. Estaban todos desnudos, excepto algunas bandas alrededor de sus rodillas y codos y algunos con perforaciones intrincadas en sus narices y orejas. Simplemente estaban allí, disfrutando de un momento de paz y tranquilidad después de un día largo. De repente, Jim, uno de los ancianos, notó algo que se movía hacia el río desde el mar. Era algo blanco que se movía hacia ellos, y de inmediato Jim llamó a los demás para que miraran. «Miren, hay algo ahí, es un cocodrilo blanco, una serpiente, algo». Todos miraron y observaron cómo este objeto blanco se acercaba más y más, así que para no ser sorprendidos, el grupo entero se preparó y comenzó a remar hacia la cosa blanca. Porque si era una amenaza podrían lidiar con ella, y si no lo era, pues que así fuera. Cuando las 8 canoas convergieron sobre esta cosa blanca, algunas con las lanzas en alto listas para atacar, se dieron cuenta de que no era ni una serpiente ni un cocodrilo. Era un hombre blanco que flotaba de espaldas y tenía unos dispositivos de flotación extraños en él, pero no representaba una amenaza. Inmediatamente todos bajaron sus lanzas, se rieron pensando en que habían sentido peligro por un segundo, y este hombre blanco, que era Michael Rockefeller, se volteó y miró hacia arriba, y no podía creer lo que estaba viendo. Había nadado casi 16 kilómetros para llegar ahí, y se encontraba con la tribu que había venido a ver en primer lugar. Habían llegado para rescatarlo. Prácticamente llorando de alivio, Michael se dio la vuelta y se agarró a una de sus canoas. En cuanto lo hizo uno de los ancianos, Pep, lo miró agarrarse de su bote, luego miró a los otros 2 ancianos, Finn y Jim, y todos se miraron entre sí, luego a Michael y después de vuelta entre ellos. Entonces asintieron en acuerdo y Pep ayudó a Michael a subir al bote. Michael se tumbó en medio del bote, exhausto por la nadada pero aliviado.
Se quedó allí mientras la tribu volvía a ponerse en posición, giraba las canoas y comenzaban a remar río arriba hacia el interior. Mientras remaban, comenzaron a entonar un cántico muy extraño. Las 8 canoas, los más de 50 miembros de la tribu, todos al unísono comenzaron este cántico. Y Michael, que había estudiado a la tribu Asmat y sentía que conocía mucho de su cultura, no había oído ese cántico antes. Se sentía hechizado por el cántico, e intentó preguntarles qué significaba, pero simplemente lo ignoraron por completo, y continuaron remando y cantando. Michael simplemente se quedó allí escuchando, llevado hacia lo que él pensaba era la seguridad. De repente, el cántico se detuvo, y las canoas giraron y se dirigieron hacia un pequeño afluente que daba a un claro en la orilla. Michael notó que aminoraban la marcha y se levantó apenas un poco, y miró por el borde del bote para ver si estaban en su aldea, pero no vio ninguna aldea a la vista, solo este claro en la orilla. Inmediatamente Michael pensó que esperaba que fueran pronto a la aldea, porque tenía que encontrar a alguien que pudiera ponerse en contacto con las autoridades que luego podrían ir y rescatar a René, y con suerte, encontrar también a Simón y Leo. Michael intentó preguntar a los hombres en la canoa si lo ayudarían, pero por supuesto, había una gran barrera de lenguaje y ninguna de las partes entendía realmente a la otra. En algún punto, uno de los hombres de la tribu Asmat comenzó a reírse de Michael, y cuando lo hizo, la mayoría de los demás de la tribu miraron, vieron lo que sucedía y también se rieron de Michael. Michael no entendía lo que estaba pasando. Antes de que pudiera hacer algo más, la tribu entera dejó de reír, y como en un instante, volvieron a ese cántico rítmico mientras lentamente comenzaban a salir de sus canoas, dirigiéndose a la orilla. Michael comenzó a sentir que algo andaba mal e instintivamente se recostó de nuevo en la canoa, como intentando alejarse de ellos. El hombre que primero se había reído de Michael se puso de pie sobre él, continuando con el cántico, sonrió y levantó su lanza. Luego la clavó en el costado de Michael, quien gritó de dolor pero no tenía fuerzas para defenderse, y se giró al otro lado en la canoa, intentando protegerse. El hombre volvió a levantar su lanza con una gran sonrisa y la clavó en el otro costado de Michael. Después de sacar la lanza, Michael en terrible dolor logró, tal vez con la adrenalina, levantarse y pasar por el borde de la canoa, cayendo al barro. Intentó ponerse de pie para alejarse pero no había a dónde ir. Y mientras luchaba en el barro, 2 de los hombres de la tribu lo tomaron de los brazos y comenzaron a arrastrarlo por el claro hacia la jungla. A medida que lo llevaban, el cántico continuaba y periódicamente Michael escuchaba a alguien soplar en un cuerno. Michael fue arrastrado por la orilla hasta la jungla, y luego a otro claro, no cerca de su aldea. Lo pusieron de rodillas en el centro de este claro, protegiendo sus costados con los brazos. Increíblemente débil, mientras la tribu formaba un círculo alrededor de él, manteniendo el cántico. En algún punto, uno de los hombres se acercó a Michael, le tomó la cabeza y la empujó hacia adelante, exponiendo la parte trasera de su cuello. Otro miembro de la tribu se acercó con un hacha, mientras el cántico y los cuernos continuaban, y levantó el hacha, descargándola sobre la parte trasera del cuello de Michael. Resulta que la tribu Asmat sabía quién era Michael. Lo recordaban de su visita meses atrás, cuando intentó negociar por sus postes bis. Se habían sentido profundamente ofendidos de que este hombre blanco rico llegara y pensara que podía simplemente comprar uno de sus artefactos sagrados, como si fuera un trasto para poner en un museo. Habían mantenido un odio profundo hacia él. Esa fue la razón por la que nunca enviaron el poste bis, no pensaban dárselo. Pero cuando Michael apareció milagrosamente flotando en su río, los 3 ancianos del pueblo, Finn, Jim y Pep, se miraron y asintieron en acuerdo de que iban a ejecutar a Michael de manera ritualista para vengar la muerte de muchos de sus guerreros caídos, cuyas almas aparentemente estaban atrapadas en esos postes bis, ya que muchos de sus guerreros habían sido asesinados por hombres blancos en el pasado. Ese cántico que Michael escuchó fue el cántico que hacían cuando realizaban esta ejecución ritual, pero no solo mataron a Michael. Después de que el hacha bajó sobre su cuello, otro miembro de la tribu le levantó la cabeza y usó un cuchillo para cortarle la cabeza. Luego, mientras el cántico continuaba, otros miembros de la tribu comenzaron a cortar el cuerpo de Michael en pedazos, separando órganos, carne y huesos en pilas distintas. Luego,
Rápidamente hicieron una hoguera, cocieron y comieron a Michael. De todas las partes del cuerpo que se comieron, el cerebro fue la más importante, y solo Finn, Jim y Pep, los tres ancianos, tenían permitido comerlo. Después de terminar de comer, tomaron toda la carne que no habían consumido y la guardaron en sus bolsas para comerla más tarde. Finn, uno de los ancianos, tomó el cráneo de Michael, lo llevó de vuelta a la aldea, lo cubrió en hojas de plátano, lo pintó y lo trató como un trofeo. Días después, cuando la gran misión de búsqueda pasó por la zona buscando a Michael, la tribu Asmat sabía que nunca podrían susurrar una palabra sobre lo que le había pasado, ya que si se sabía, era muy probable que los occidentales buscaran vengarse. Así que durante décadas, su secreto permaneció seguro hasta que Hoffman de National Geographic escuchó la historia y escribió un libro sobre ello, Savage Harvest. A pesar de la publicación de este libro y de que mucha gente lo leyó, siempre hubo dudas sobre la credibilidad de la historia porque, recordemos, ya había mucho misterio e intriga alrededor de la desaparición de Michael. Y ahora, con este nuevo relato de la tribu Asmat, nadie estaba realmente seguro de cuán legítimo era. Hasta el día de hoy, la familia Rockefeller y, en general, las autoridades consideran que Michael Rockefeller se ahogó mientras nadaba hacia la orilla para buscar ayuda. Y eso es todo. Eso es lo que sucedió con Michael Rockefeller, según los testimonios recopilados en el libro de Carl Hoffman, Savage Harvest. El misterio de su desaparición sigue siendo uno de los más inquietantes y perturbadores en la historia de exploración y contacto con tribus indígenas aisladas, aunque la verdad de su destino probablemente nunca será completamente verificada. El relato proporciona una visión escalofriante de los peligros culturales y los trágicos malentendidos que pueden ocurrir cuando dos mundos tan diferentes colisionan.